el final que nadie esperaba, la caída de Jerusalén y el misterio de la última promesa. ¿Alguna vez has sentido que los cimientos de tu vida se agrietan y que todo lo que construiste con esfuerzo se desmorona frente a tus ojos? ¿Te has detenido a mirar las ruinas de tus sueños preguntándote en qué momento te alejaste tanto del propósito original? Esta no es una simple leyenda de civilizaciones perdidas. Lo que vas a escuchar es la radiografía de una nación que lo tuvo todo: la protección divina, la abundancia y la gloria, y sin embargo, eligió el camino de la pérdida. Es la crónica de un pueblo que fue testigo de milagros inexplicables, pero que prefirió la oscuridad de la idolatría y el vacío de la autosuficiencia. Si hoy sientes que tu templo personal ha sido derribado, que tus esperanzas son cenizas o que el cielo se ha vuelto de bronce, escucha con atención. Esta historia revela que, incluso entre los escombros y el caos, hay un Dios que no ha dejado de actuar. Él es el Dios que habla en medio del desierto, que restaura lo que el exilio rompió y que cultiva semillas de esperanza donde otros solo ven muerte. Quédate con nosotros hasta el último segundo. Al recorrer estas caídas, promesas y redenciones, descubrirás que el eco de lo que ocurrió hace milenios resuena hoy en tu propia realidad. Si hay juicio, también hay una puerta abierta a la redención. Si hay silencio, es porque Dios aún tiene la última palabra. El traspaso de la antorcha, el legado de fuego, imagina un cielo denso, cargado de una electricidad sobrenatural, como si la atmósfera misma contuviera el aliento. Elías, el profeta cuyo nombre hacía temblar a los reyes apóstatas, camina con paso firme hacia las riberas del Jordán. Es su último día sobre la tierra, y él lo sabe. A su lado camina Eliseo. No lo sigue por simple curiosidad, sino por una lealtad inquebrantable nacida de una certeza. La obra de Dios no termina con un hombre. En el camino, el escepticismo intenta detenerlo. Otros profetas le advierten: ¿sabes que hoy el Señor se llevará a tu maestro? Pero Eliseo, con una determinación que raya en la terquedad santa, responde: sí, lo sé, guarden silencio. Llegaron al Jordán. Elías toma su manto, el símbolo de su autoridad profética, y golpea las aguas. El río se rinde abriéndose de par en par para que ambos crucen sobre tierra seca. Al otro lado, en el umbral de la eternidad, Elías le lanza un desafío a su discípulo: pide lo que quieras antes de que me vaya. Eliseo no pide riquezas, ni fama, ni descanso. Pide algo difícil: una doble porción del espíritu que habitaba en Elías. No era arrogancia, era la sed de un hombre que sabía que para enfrentar la oscuridad que venía sobre la nación, necesitaría un poder extraordinario. De repente el cosmos se rasga. Un carro de fuego tirado por corceles de llamas desciende en un torbellino majestuoso. Elías es arrebatado hacia lo alto, desapareciendo en la gloria celestial. Eliseo queda solo, gritando al cielo, pero en el suelo queda algo: el manto. Al recogerlo, Eliseo se enfrenta a su primera prueba de fe. Regresa al río y clama: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Al golpear el agua, el Jordán se divide nuevamente. El mensaje es claro: el profeta se ha ido, pero el Dios del profeta sigue allí. El poder que sana y el juicio que confronta. Eliseo no heredó solo un manto, heredó una guerra espiritual. Su primera parada es Jericó, una ciudad hermosa pero herida por aguas contaminadas que traían muerte y esterilidad. Con un gesto de fe pura, Eliseo arroja sal a la fuente y declara la sanidad total. Las aguas son restauradas, pero el ministerio de Eliseo también tiene un filo cortante. En su camino a Betel, un grupo de jóvenes sale a burlarse no de su apariencia física, sino de su autoridad divina. Su desprecio por lo sagrado recibe una respuesta inmediata y severa. El juicio desciende del bosque. Es una advertencia eterna. No se juega con la presencia de Dios. En este punto del relato, debes preguntarte qué manto estás dispuesto a recoger tú. La historia está a punto de dar un giro oscuro, donde los milagros de un profeta chocarán de frente con la ambición desmedida de reyes que creen ser dioses. Lo que viene a continuación te mostrará cómo una sola decisión puede salvar a un ejército o condenar a toda una dinastía por generaciones. La espiral de la decadencia y el guerrero del juicio. Mientras Eliseo realiza maravillas, los tronos de Israel y Judá se hunden en el fango. El rey Joram retira ídolos de forma superficial, pero su corazón sigue encadenado al pecado. En Judá, la corrupción llega al extremo cuando el rey Joram asesina a sus propios hermanos para consolidar un poder manchado de sangre. La gloria de David y Salomón es ahora un recuerdo borroso.
Sin embargo, el juicio de Dios tiene nombre propio, Jehú. Jehú era un comandante militar conocido por su furia al conducir su carro. Un joven profeta lo unge en secreto con una misión devastadora: erradicar la casa del malvado Acab. Jehú no duda. Su carro avanza como un huracán de justicia. Encuentra al rey Joram en Jezreel y lo atraviesa con una flecha en el mismo campo donde años atrás se había cometido una injusticia atroz contra un hombre llamado Nabot. Luego llega el turno de Jezabel. Ella intenta usar su seducción y orgullo por última vez, asomada a una ventana. Pero a una orden de Jehú, sus propios sirvientes la arrojan al vacío. El juicio es absoluto y preciso, cumpliendo cada palabra profética dicha años atrás. Jehú limpia la nación de la adoración a Baal, con una estrategia implacable, eliminando a sus sacerdotes en un solo día. No obstante, la tragedia de Jehú es que, aunque fue el brazo ejecutor de Dios, nunca entregó su corazón por completo, manteniendo ídolos sutiles que corrompieron su legado. Dos reinos, un mismo destino. El mapa espiritual se divide definitivamente. Al norte, Israel se aferra a la rebeldía ignorando cada advertencia divina, hasta que su fuerza militar queda reducida a cenizas bajo la opresión de Siria. Al sur, Judá vive en una montaña rusa emocional. Reyes que reconstruyen el templo y luego lo profanan. Líderes que escuchan a Dios y luego asesinan a sus mensajeros. A pesar de la división y el pecado, la misericordia divina se manifiesta a través de Eliseo de formas asombrosas, como el milagro del aceite de la viuda. Una mujer desesperada, a punto de perder a sus hijos por las deudas, recibe una instrucción extraña: recolectar vasijas vacías. Lo que comenzó como un pequeño residuo de aceite se convirtió en un río inagotable que llenó cada recipiente, canceló sus deudas y le dio una nueva vida. Este es el Dios de dos reyes, un Dios que juzga la soberbia de los reyes, pero que se detiene ante el llanto de una viuda. Un Dios que permite que las naciones caigan para que puedan aprender a mirar hacia arriba. Estamos recorriendo un camino de fuego y cenizas. Pero recuerda, las ruinas no son el final de la historia. Son el escenario donde Dios prepara su mayor obra de restauración. Si este relato está sacudiendo algo en tu interior, prepárate, porque la presencia de Dios sigue moviéndose, buscando corazones que prefieran su manto antes que cualquier corona de este mundo. La última gota de aceite cae, y solo en ese instante la fuente milagrosa se detiene. Aquella viuda que minutos antes veía a sus hijos destinados a la esclavitud, ahora contempla vasijas rebosantes. Multiplicación, provisión y libertad. El aceite se convierte en moneda de cambio. Las deudas se desvanecen y el futuro de su linaje queda a salvo. Pero esto solo fue el preludio de algo mucho más profundo. En Sunem, una mujer de fe inquebrantable bendice al profeta Eliseo con su hospitalidad. Dios, en respuesta, rompe su esterilidad y le concede un hijo. Sin embargo, la tragedia no respeta la devoción. Años más tarde, el niño sucumbe a un dolor insoportable y muere en el regazo de su madre. El silencio en aquella casa es sepulcral. Ella no busca consuelo en su esposo ni se rinde al luto. Ella corre hacia el varón de Dios. Eliseo entra en la habitación donde yace el cuerpo inerte. Cierra la puerta tras de sí. En un acto de intercesión casi visceral, se tiende sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. El calor de la vida comienza a filtrarse a través de la muerte fría. El niño estornuda 7 veces y abre los ojos. Lo imposible se ha inclinado ante la autoridad del Creador. Incluso en los detalles cotidianos, el poder de Dios se manifiesta para proteger a los suyos. Durante una hambruna atroz, una sopa contaminada con plantas venenosas amenaza la vida de los discípulos. «Hay muerte en la olla», gritan aterrados. Pero Eliseo, con la calma de quien conoce al dueño de la vida, añade un poco de harina y el veneno se disuelve en la nada. Poco después, 20 panes de cebada alimentan a 100 hombres hambrientos. Y tal como sucedería siglos después con el maestro de Galilea, todos comen y aún sobra. Porque para el Dios de Israel, lo poco se vuelve infinito cuando se deposita en sus manos. Incluso las leyes de la física se rinden. En las orillas del Jordán, un hacha prestada se desprende y se hunde en las profundidades. El hierro no flota, es una verdad absoluta, hasta que Dios dice lo contrario. Eliseo arroja un trozo de madera y el metal emerge a la superficie, desafiando toda lógica humana. Sin embargo, el peligro no solo acecha en el hambre o los accidentes, sino en la guerra. El rey de Siria, frustrado por la presencia de Eliseo, envía un ejército colosal para rodearlo bajo el manto de la noche.
Al despertar, el sirviente del profeta entra en pánico al ver los carros enemigos rodeando la ciudad. Eliseo, sin un ápice de miedo, eleva una oración. Señor, abre sus ojos para que vea. En ese instante, la realidad se rasga. El joven descubre que las colinas no están vacías, sino repletas de caballos y carros de fuego celestiales, que superan en número y poder a cualquier amenaza terrenal. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estás viendo solo el problema que te rodea? ¿O estás listo para que tus ojos sean abiertos a la protección invisible que ya está a tu favor? Lo que sucede después de esta visión cambiará el destino de ejércitos enteros. Aquellos enemigos, cegados por una orden espiritual, son guiados por el mismo Eliseo hacia el corazón de la capital de Israel. Sin espadas, sin derramamiento de sangre, solo con autoridad pura. Cada milagro era un grito de advertencia para una nación que se hundía. Dios sigue aquí, Él ve, Él actúa y Él protege. El horizonte de ceniza, el ascenso de los imperios mientras los milagros sacuden la tierra, las nubes oscuras de la guerra se forman en el horizonte. Israel y Judá, debilitados por siglos de corrupción moral, se enfrentan a enemigos despiadados. El rey Ben-Hadad de Siria no busca tratados, busca sumisión total. A pesar de la infidelidad de los reyes de Israel, la misericordia de Dios interviene una vez más. Con un ejército minúsculo de apenas 7,000 soldados contra una multitud incontable, Siria es derrotada. Los sirios, en su arrogancia pagana, concluyen que el Dios de Israel es solo un Dios de los montes. Deciden pelear en los valles al año siguiente, pensando que allí su poder será nulo. Pero el Dios verdadero gobierna cada milímetro de la creación. La victoria en el valle es aplastante. Dios demuestra que su brazo no se acorta por la geografía, sino por la falta de fe del hombre. Pero surge una sombra más larga y cruel: Asiria, un imperio que no solo conquista, sino que tritura culturas y humilla naciones. Mientras el pecado abría las puertas de las ciudades, los tesoros del templo comenzaban a ser usados como sobornos para comprar una paz ficticia. La gloria de los días de David se desvanece porque el pueblo intentó ganar guerras con alianzas humanas, en lugar de volver el corazón al Señor. La lenta agonía de un pueblo, la caída espiritual no ocurre de golpe. Comienza como una pequeña grieta en el alma de un pueblo. En Israel, la injusticia social se vuelve insoportable. Los pobres son vendidos por un par de sandalias. Los profetas Amós y Oseas claman en las plazas, pero sus voces son ahogadas por la música de banquetes idólatras. En Judá, el joven rey Acaz lleva la abominación al extremo. Cierra las puertas del templo de Dios y sacrifica a sus propios hijos en el fuego de rituales paganos. Busca ayuda en Asiria, enviando el oro sagrado a un rey extranjero y copiando altares profanos para traerlos a Jerusalén. Cuando los líderes se alejan de la luz, el pueblo se pierde en la penumbra. El pecado ya no asusta, se ha convertido en la nueva normalidad. Oseas, el último rey de Israel, intenta maniobrar entre las potencias de Asiria y Egipto, pero el tiempo de la misericordia se ha agotado. El asedio a Samaria dura 3 largos años, 3 años de hambre, angustia y el silencio aterrador de los ídolos de piedra. En el año 722 a.C., Samaria cae. Las 10 tribus del norte son arrancadas de sus hogares y dispersadas por los confines del imperio asirio, perdiendo su identidad, su tierra y su paz. Todo terminó en cautiverio porque prefirieron la mentira a la verdad. Ezequías, un rayo de esperanza en la oscuridad. Cuando todo parecía perdido para el linaje de David, surge una figura inesperada en Judá. Ezequías, con solo 25 años, emprende una reforma radical. No hubo otro rey como él. Reabre las puertas del templo que su padre había sellado, destruye los altares paganos y hace añicos incluso la serpiente de bronce de Moisés, porque el pueblo había empezado a adorarla como a un ídolo. Ezequías sabía que la tibieza era el camino a la ruina. Su confianza en Dios era tan absoluta que desafió al poderoso Senaquerib de Asiria. Los generales asirios se burlaban desde las murallas. ¿Acaso algún Dios ha librado a su pueblo de mi mano? Pero Ezequías no respondió con insultos, corrió al templo, rasgó sus vestiduras y se postró. Aquella noche el destino de Jerusalén se decidió en el cielo. Un ángel del Señor pasó por el campamento asirio y en un instante letal y silencioso, 185,000 soldados perecieron. El enemigo fue destruido sin que una sola flecha tocara la ciudad. El nombre del Señor fue exaltado sobre los imperios, incluso cuando la muerte llamó a la puerta de Ezequías a través de una enfermedad terminal.
Su oración conmovió el corazón de Dios. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, dijo el Señor a través del profeta Isaías. La historia de Ezequías nos recuerda que, incluso en el caos más absoluto, un corazón íntegro puede cambiar el curso de la historia. Todavía hay esperanza, pero esa esperanza solo se encuentra cuando dejamos de confiar en los muros de piedra y volvemos la mirada a aquel que gobierna sobre los carros de fuego. El tiempo, esa fuerza implacable que nadie puede detener, se doblegó ante un susurro. Dios le otorgó a Ezequías 15 años más de vida, y para sellar su palabra hizo lo imposible. La sombra en el reloj de sol retrocedió 10 grados. El tiempo mismo dio marcha atrás porque, cuando el Creador decide sanar, las leyes de la física se rinden. Ezequías fue esa luz necesaria en una habitación oscura. Un rey que eligió la fe mientras el mundo se desmoronaba. Pero la historia nos enseña que la luz más brillante puede ser seguida por la sombra más densa. El retorno de las tinieblas, Manasés y Amón. Tras la muerte de aquel gran rey, el pueblo esperaba continuidad, pero lo que recibió fue un abismo. Manasés, su hijo, ascendió al trono con apenas 12 años. Durante 55 inviernos se dedicó a demoler piedra por piedra el legado espiritual de su padre, abrió las puertas a la oscuridad, reconstruyó altares paganos, adoró a los astros y en un acto de traición absoluta profanó el templo sagrado con imágenes de dioses extraños. La crueldad de Manasés no tuvo límites, entregó a sus propios hijos al fuego en rituales abominables y llenó las calles de Jerusalén con sangre inocente hasta que la ciudad quedó sumergida en el silencio del terror. Judá llegó a ser peor que las naciones paganas, pero el juicio llegó con garfios y cadenas. Los asirios lo arrastraron como a una bestia hasta Babilonia. Allí, en la miseria del calabozo, ocurrió lo impensable. El rey más malvado de la historia se quebrantó, lloró y pidió perdón. Y Dios, en su infinita misericordia, lo escuchó y lo devolvió a su trono. Aunque Manasés intentó reparar el daño al final de sus días, el veneno ya estaba en la sangre del pueblo. Su hijo Amón repitió el ciclo de maldad sin arrepentimiento y terminó asesinado por sus propios siervos. La fragilidad humana queda expuesta. Un hombre puede reconstruir un muro, pero solo Dios puede reconstruir un corazón. Josías, el niño rey y el tesoro olvidado. Cuando parecía que la esperanza se había extinguido, Dios levantó a un niño de 8 años. Josías, a diferencia de sus antecesores, su corazón buscó al Señor desde la adolescencia. A los 20 años, inició una purga nacional de idolatría, pero el momento que cambió la historia ocurrió durante la reconstrucción del templo. Entre el polvo y las ruinas de la casa de Dios, el sumo sacerdote Hilcías encontró algo que había estado perdido por generaciones: el libro de la ley. La palabra de Dios había sido olvidada, enterrada bajo la negligencia de siglos. Al escuchar su lectura, Josías rasgó sus vestiduras y lloró. Comprendió que la nación vivía bajo una sentencia de juicio. Humillado ante Dios, el rey convocó a todo el pueblo y celebró la Pascua más grande desde los tiempos de Samuel. Fue un renacimiento, una chispa de gloria en medio de la decadencia. Josías demostró que no importa cuánto haya caído una generación, si hay alguien dispuesto a buscar la verdad, la restauración es posible. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es aterradora. ¿Es suficiente el arrepentimiento de un rey para detener un juicio que ya ha sido decretado por siglos de rebelión? Mientras Josías limpiaba el templo, las sombras de Babilonia comenzaban a alargarse sobre las murallas de Jerusalén, y lo que vendría después pondría a prueba la fe de cada sobreviviente. No te retires, porque lo que sucede a continuación es el momento más desgarrador de toda la narrativa bíblica. El reloj del juicio, la caída de Jerusalén. Tras la muerte de Josías, la cuenta regresiva llegó a cero. Sus sucesores volvieron a la idolatría y la política de alianzas humanas. Nabucodonosor, el coloso de Babilonia, apareció en el horizonte. Jerusalén fue sitiada. Durante 2 años, el hambre devoró a la ciudad. El agua se terminó y el llanto de los niños se extinguió en las calles desiertas. En el año 11 del rey Sedequías, los muros finalmente cedieron. El último rey de Judá intentó huir, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Su castigo fue poético y brutal. Nabucodonosor mató a los hijos de Sedequías ante sus ojos y acto seguido le sacó los ojos al rey. Lo último que Sedequías vio en este mundo fue la muerte de su descendencia. Luego ocurrió lo que nadie creía posible. El templo de Salomón, el orgullo de la nación, fue incendiado
Las columnas de bronce fueron rotas, los objetos sagrados saqueados y los muros de Jerusalén derribados. El pueblo fue llevado encadenado al exilio. La tierra prometida quedó vacía, la nación elegida, esclavizada. El silencio del cielo pesaba más que las cadenas de hierro. Esperanza entre las cenizas parecía el final. Junto a los ríos de Babilonia, los cautivos lloraban recordando a Sión. ¿Nos ha olvidado Dios?, se preguntaban. Pero el libro de Segundo de Reyes no termina en la fosa común del olvido. Termina con un detalle pequeño pero poderoso. Joaquín, el rey prisionero, es liberado tras 37 años de cautiverio. Un nuevo rey babilónico le permite sentarse a su mesa y cambia sus harapos de esclavo por vestiduras reales. Este gesto silencioso era un mensaje de Dios. El linaje de David no ha muerto, la promesa sigue viva. Incluso en el exilio, Dios estaba preparando el camino para aquel que nacería siglos después, para reconstruir no un templo de piedra, sino un reino eterno. Esta historia no trata solo de reyes antiguos, trata de tu alma. Quizás sientes que tu vida está en ruinas, que el fuego ha tocado lo más sagrado que tenías o que estás viviendo tu propio exilio. Pero recuerda, si Dios no olvidó a Joaquín en la prisión de Babilonia, tampoco te ha olvidado a ti. Tu historia no termina en las cenizas, termina en la mesa del rey. Dios puede volver a levantarte. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que aún en la oscuridad hay una promesa para ti, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale like a este video y suscríbete al canal Historias Eternas de Fe. Juntos seguiremos explorando los relatos que han transformado el mundo y que hoy pueden transformar tu vida. Bendiciones